¿Qué pasa? Os traigo vídeos sobre el Inter de Miami de Javier Mascherano y como siempre os voy a hacer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en PES 2021. Este Inter de Miami es un equipo que depende mucho de tener la posesión, ya que es un equipo que ofensivamente es un equipo que sabe atacar muy bien, teniendo posesiones largas y siempre tratando de encontrar a la estrella, evidentemente a Leo Messi, pero que defensivamente a veces le cuesta un poquito más. Por lo tanto, cuando tengamos el balón siempre vamos a tratar de hacer posesiones largas, aunque también es verdad que cuando consiguen recuperar también son capaces de hacer transiciones aprovechando esa figura de Leo Messi, que es capaz de filtrar muy buenos pases. Así que empezando por la formación, así a priori podríamos decir que es un 4-4-2 con Luis Suárez y Leo Messi arriba y Segovia en un lado, Allende en el otro y el doble pivote. Pero empezando con el sistema defensivo, sí que se mantiene este 4-4-2, donde vamos a tener a Leo Messi que se va a quedar un poco más arriba y le vamos a poner instrucción avanzada de delantero liberado, porque así no trabajo tanto defensivamente y le vamos a tener más liberado, pero el Inter Miami suele defender con este sistema. Quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. Busca una. Y de este 4-4-2 defensivo, el equipo evoluciona en ataque bastante, porque realmente cuando el equipo tiene el balón podemos ver cómo los laterales ganan altura y amplitud por los lados. En el lado izquierdo, Segovia, que está defendiendo como un extremo izquierdo, se va a meter por dentro como si fuese un centrocampista más. Leo Messi, que siempre tiene mucha libertad de movimiento, pero en vez de quedarse fijo arriba, va a retrasar su posición para entrar en contacto con el balón. Mientras tanto, Allende sí que va a ser como una especie de segundo punta con Luis Suárez, porque va a estar constantemente haciendo desmarques arriba, y ese doble pivote con Sergio Busquets y Redondo o Cremaschi si juega por él, donde Busquets en muchas ocasiones va a estar entre centrales. Messi. Así que empezando por los movimientos de salida de balón, cuando están sacando el balón jugado desde atrás, en saque de puerta o en posesión desde el inicio de portero, los centrales se abren y siempre tienen la salida de Sergio Busquets, que baja a recibir, y en muchas ocasiones se puede ver cómo llega la presión del equipo rival y Busquets baja a su posición para jugar ese triángulo con los centrales y así progresar y salir de esa primera línea de presión del equipo rival. Y cuando el equipo va avanzando en esa posesión en su campo, Sergio Busquets en muchos momentos también se va a meter entre centrales, que van a tener mucha amplitud de movimiento, y en vez de quedarse como doble pivote como está defensivamente, lo que sucede es que él está más entre centrales o un poco delante de los centrales, y es Redondo el que está por delante de ellos, formando esta línea de 3 más 1 con Redondo, y desde ahí tratar de mover el balón y progresar con los laterales mucho ya más altos y abiertos. Busca una. Buena jugada. Y es que, como podéis ver, a Leo Messi lo hemos puesto de interior derecho cuando lo tenemos el balón. ¿Y por qué lo hemos puesto de interior derecho y tan bajo? Porque Leo Messi tiene mucha libertad de movimiento y por lo tanto desde esa posición, poniendo la instrucción avanzada de falso extremo, conseguimos que Leo Messi baje y se mueva libremente por zonas más interiores, para que lo que hace el Inter Miami cuando está sacando el balón, jugando con los centrocampistas, con Busquets, Redondo, Segovia que se mete por dentro, también está ahí Messi entre líneas, donde constantemente lo están buscando para que él suba también el balón y pueda combinar con sus compañeros. La retrasa al portero. Messi. Avanza por el centro. Y es que no vamos a tener solamente una táctica favorita, sino que vamos a tener 3 tácticas favoritas, pero las otras 2 simplemente van a ser movimientos de salida de balón. Y en la táctica favorita 2 vamos a tener a Leo Messi, que en vez de tenerlo de interior derecho, donde va a estar un poquito más avanzado y no va a estar tanto en la base de la jugada, Leo Messi en algunas ocasiones lo que hace es bajar completamente, acercarse a los centrales, incluso al pivote, y estar muy cercano en esa zona para él desde atrás sacar el balón. Por lo tanto, si tenemos el balón controlado con los centrales o con los pivotes,
vamos a meter la táctica favorita 2 y desde ahí conseguiremos que Leo Messi baje a recibir y desde ahí podremos combinar y seguir progresando en el juego, y cuando progresemos en el juego mediante esos pases podamos volver a la táctica favorita 1 o a la 3 y progresar en el juego. Bueno, Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Bueno, ese fenómeno del gol que es Luis Suárez, agresivo, permanentemente enchufado al partido, siempre dándole problemas al rival, gran goleador, delantero moderno, porque a veces juega unos metros por detrás, pero le vemos más como delantero centro, como 9 puro, y desde luego a mí me parece un fenómeno. Sí, está claro que el equipo tiene sus esperanzas depositadas en él. Messi. Y otro de los movimientos de salida de balón es esta táctica favorita 3, que como podéis ver directamente a Sergio Busquets lo ponemos entre centrales formando una línea de 3, con Redondo por delante, y Messi y Telasco Segovia serían los dos mediocampistas que van a tener mucha amplitud, y realmente lo que se forma es una especie de 3-3-4, donde Messi y Segovia están un poquito abiertos pero en ese centro del campo, y lo que hace Inter Miami es sacar la jugada desde atrás y sobre todo por el lado de Leo Messi tratan de buscarlo donde Leo Messi ya está entre central y lateral y reciben ese movimiento, y desde ahí puede tener su visión, ya que es zurdo, de derecha a izquierda para combinar o hacer cambios de juego para sus compañeros. Balón en largo. Messi. Y es que el equipo, cuando va progresando en el juego, ya está más en el centro del campo o una zona más avanzada o incluso atrasada, pero encuentran a Leo Messi entre líneas. Algo que se puede ver y es muy característico de él es esas conducciones hacia adentro y buscando el desmarque del lateral izquierdo, ya sea Allen o Jordi Alba, que buscan ese desmarque típico donde Leo Messi les puede poner el pase en profundidad y desde ahí ya tener una jugada muy peligrosa para poner un pase de la muerte y definir la jugada. Messi. Prefiere jugar en largo. La juega. El árbitro se está llevando el silbato a la boca. Habrá un giro final de los acontecimientos. Messi. Quiere subir el ritmo. Otra de las situaciones de partido que se repiten mucho cuando sí que están en el campo rival es que combinen mucho Sergio Busquets, Redondo, Telasco Segovia con Leo Messi. Se junten esos 4 jugadores ahí en el centro, más los 2 delanteros, y con esas combinaciones en corto vayan sumando pases para encontrar precisamente a Leo Messi, que es el que tiene la magia para después filtrar pases para sus compañeros y así generar peligro. Messi. Pero no siempre que lo encuentra va a pasarla, sino que en otras ocasiones también puede tratar de él definir la jugada con un tiro lejano. Messi. Y es que algo muy importante en este equipo no siempre son todo pases cortos, sino que también hay pases al espacio, y sobre todo cuando evidentemente está jugando Leo Messi, lo que tratan de hacer es que, por ejemplo, el lateral derecho doble por fuera si ya Allen está por dentro y Messi le pueda poner ese pase en profundidad para que gane línea de fondo y así generar una jugada de peligro. Se acaba el tiempo, Carlos, tiene que enviar la pelota arriba como sea. Tiene opciones de pase en la banda. Pero no simplemente Leo Messi hace los pases, sino que otro de los movimientos muy importantes del equipo son los de Theo Allende, que tanto en transiciones como en jugadas más rápidas como en posesiones, él constantemente va a estar haciendo desmarques para sus compañeros, y por lo tanto con esas rupturas al espacio, tanto los centrocampistas como los laterales lo buscan al espacio para que él pueda quedarse solo a solo contra el portero o al menos poner un pase atrás para sus compañeros. Manda arriba, consigue salir y busca una buena jugada.
Busca el hueco por arriba. Y Luis Suárez también es una pieza muy importante, evidentemente el goleador del equipo, y es que a Luis Suárez tiene una gran combinación y conexión con Leo Messi, por lo tanto cuando Leo Messi puede recibir esos balones entre líneas o los mediocampistas pueden filtrarle esos balones cerca del área y él desde ahí girarse o buscarse el espacio para definir rápidamente la jugada. Pero es que en las transiciones también es muy importante, ya que como defienden un 4-4-2 con Leo Messi y Luis Suárez, cuando consigue robar el equipo, tratan de buscar sobre todo rápidamente a Leo Messi, que es el que le va a buscar el pase al espacio para que Luis Suárez, aunque no tenga mucha velocidad, pueda quedarse solo y ahí definir la jugada. Luis Suárez. Messi. Y el balón llega hasta él. ¡Qué buen pase! ¡Remata! Messi. Quiere subir el ritmo. ¡Qué buen balón adelante! Llega la ocasión. Pero no en todas ocasiones son pases para el Suárez. En otras ocasiones se puede ver también mucho a los desmarques de Theo Allende en estas transiciones, que también hace esos desmarques viniendo desde atrás y le ponen al espacio y con su velocidad y potencia física también puede quedarse solo. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre él. Prepara el... Así que entrando a las instrucciones de ataque, posesión, pase corto y zona de ataque centro. Importantísimo centro porque como hemos comentado hay muchos pases por zonas interiores y vamos a atacar muchísimas veces por esas zonas interiores. En colocación pondremos mantener formación para que no hayan excesivos movimientos ya que los queremos todos por dentro, y zona de apoyo 3 muy cercana para hacer precisamente esas combinaciones en corto. En instrucciones de defensa pondremos presión en la frontal para ser agresivos cuando perdemos sobre todo el balón. En zona de contención centro porque no es equipo que se cierre mucho, sino que siempre que puede ser un poco agresivo lo es. Y en presión conservador porque sí que queremos empujarlos para que rifen el balón el equipo rival, pero los dos delanteros Suárez y Messi no suelen ser muy agresivos en la presión. Por lo tanto, con conservador vamos a mantener un poco más la línea. Con línea defensiva la pondremos más o menos en la mitad porque no queremos la línea altísima, pero tampoco se acura muy atrás. Y con cierre de filas lo mismo. No es un equipo que esté muy juntito, ni tampoco ampliamente muy amplio, por lo tanto lo dejaremos también en la mitad. Y entrando en las instrucciones avanzadas, como hemos comentado, falso extremo que le hemos dicho para que Leo Messi se meta por dentro, laterales ofensivos para que los laterales ganen amplitud y de altura sobre todo por los lados, y en defensa 2 pondremos delantero liberado que se lo pondremos a Leo Messi para que se quede un poco más arriba descolgado y no gaste físico en defender. Así que hasta aquí llegaría la táctica número 1, y en la táctica número 2 y en la táctica número 3 las diferencias respecto a la 1 es, en este caso en la 2 no hay ninguna diferencia, y en la táctica número 3 lo que hemos cambiado es que en vez de laterales ofensivos, como ya los tenemos de interior izquierdo e interior derecho en ataque, hemos puesto tiki-taka para que haya esas combinaciones, ya que es una salida de balón y por lo tanto va a ser más fluida. Así que hasta aquí el vídeo del Inter de Miami de Javier Mascherano, y como siempre quiero más por los comentarios, cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.